Les bendiga más. Amén. Damos gracias al Señor, gracias porque están aquí, gracias porque sobrevivimos, damos la gloria al Señor por todo lo que ha hecho en estos días. Sé que han sido unos días un poquito difíciles, ¿verdad? En donde hemos quizás tenido que adaptar nuestra rutina de vida, pero damos gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido. Amén. Damos también la bienvenida a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales y a través de este video. Creemos desde este momento en que el Señor hablará a tu corazón, hablará a tu vida, que recibirás una palabra que transformará tu vida para siempre. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre el poder de la oración. El poder de la oración. Y ciertamente la oración es parte de los instrumentos o de las herramientas que cada uno de nosotros como cristianos tenemos para poder sobrellevar nuestro día a día. Es una parte fundamental de nosotros y de nuestra vida como cristianos, lo que es la oración. Pero antes de comenzar a hablar sobre el poder o los efectos que puede tener la oración en nuestra vida, quisiera que pudiéramos entender qué implica la oración. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra oración como palabras con que se ora generalmente, sujetas a una fórmula establecida por la liturgia o por el culto. Cuando hablamos de la oración a nivel de iglesia, nosotros tenemos un modelo que Cristo mismo nos enseñó, y es a la referencia que el diccionario hace, ¿verdad? Cuando dice palabras con que se ora, generalmente sujetas a una fórmula establecida. Y esa fórmula establecida para usted y para mí la encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Cristo se encuentra orando a Dios y hace la oración del Padre Nuestro. Así que el Padre Nuestro se convierte en esa fórmula establecida para nosotros poder tener una comunicación con Dios. La realidad es que muchas veces trillamos nuestras oraciones y hacemos las oraciones como repetitivas, ¿verdad? Siempre decimos las mismas palabras o pedimos por las mismas cosas, y la realidad es que la oración debe ser algo mucho más profundo que eso. La oración no solamente debe ser ese punto en donde presentamos nuestras quejas al Señor. También la oración debe dentro de la oración haber un espacio, un vínculo, para que nosotros podamos comenzar, inclusive debemos comenzar nuestra oración dando gloria y honra a aquel al que le servimos. Cuando evaluamos, y no voy a entrar mucho en esos detalles porque no es el punto principal del mensaje de hoy, pero cuando vemos la oración del Padre Nuestro, que es nuestra guía, no es para que repitamos textualmente lo que ahí dice. Cristo lo que quiso establecer fue un patrón de lo que debe ser, de los elementos que debe incluir nuestra oración. Vemos que Cristo comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que la oración debe comenzar antes de ir directo a la queja, porque es lo que usualmente hacemos, ¿no? Abrimos nuestra oración como si fuera un número de teléfono para dar nuestra queja. Y ahí descargamos todas nuestras situaciones, todas nuestras necesidades, y decimos amén, así lo creo hecho, y nos acostamos a dormir. Pero la realidad es que Cristo nos quiso enseñar que la oración debe ser algo mucho más profundo que eso. Y Cristo comienza su ejemplo, su modelo, su fórmula de oración, dando gracias a Dios, reconociendo a quién se estaba comunicando, que no es cualquier persona, no es el pastor, no es un amigo, no es con alguien con quien usted se está desahogando. Dice: Padre nuestro, está reconociendo quién es Dios para usted, que está en los cielos, está reconociendo su lugar, está reconociendo dónde está su gobierno. Dice: santificado sea tu nombre. Usted está comenzando a adorar y glorificar el nombre de aquel a quien usted está invocando. Y creo que es parte de lo que muchas veces perdemos en la oración. Cuando usted tenga la oportunidad, busque la oración del Padre Nuestro. También puede buscar, hay algunos de los mensajes que hemos predicado que habla específicamente del contenido del Padre Nuestro, para que usted reformule sus oraciones delante del Señor. Pero hoy queremos hablar sobre el poder de la oración, los efectos que puede tener la oración en nuestra vida y en la vida de los que están alrededor de nosotros. Y quiero que vaya conmigo a Salmo 145, al Salmo 145, versículos 18 y 19, porque es el texto que vamos a utilizar como base para poder entender
el propósito de la oración. Y luego vamos a ver el efecto de la oración. Salmo 145, versículos 18 y 19. ¿Lo tienen? Muy bien. Salmo 145, 18 al 19. Dice la palabra del Señor: el Señor está cerca, y escuche bien, está cerca de quienes lo invocan, en verdad. Versículo 19 dice: cumple los deseos de quienes le temen. Y dice: atiende a su clamor y los salva. Así que hay dos frases dentro de estos dos textos que yo quisiera que usted pudiera subrayar o marcar. Y es en el versículo 18: cerca de quienes lo invocan. Cerca de quienes lo invocan. El Señor está cerca de quienes lo invocan. Y en el versículo 19 dice: atiende su clamor y los salva. Y es importante que entendamos esto, porque este es el propósito de la oración. Para esto es que nosotros oramos. Oramos para acercarnos a Dios. ¿Para qué oramos, pastor? Oramos para acercarnos a Dios. No solamente oramos para presentar nuestras quejas. Hoy hemos aprendido que oramos ¿para qué? Para acercarnos a Dios. Y es importante que entendamos esto, porque la oración es el canal, el medio de comunicación entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios. La oración se convierte en el medio de comunicación entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios. ¿Y por qué es importante la oración? Porque a través de la oración nos comunicamos con Él como establecimos, y podemos entonces recibir de parte de Dios lo que dice el versículo 19, que es que Él atienda nuestro clamor y nos salve. Y realmente cuando dice y nos salve, no solamente habla de la salvación para la vida eterna, sino, como hemos experimentado y hemos tenido la bendición de recibir en estos días, la salvación de un evento como el que estuvimos pasando. Públicamente, y no me quiero adelantar, pero públicamente el pueblo cristiano se unió en una sola oración: Señor, ten misericordia de nuestro pueblo, ten misericordia de nuestra isla, sálvanos de lo que viene hacia nosotros. Y vimos que la oración sirvió de canal de comunicación entre nosotros y Dios, y vimos el versículo 19 como respuesta de parte de Dios a nuestra oración: atendió nuestro clamor y nos salvó. Yo creo que eso se merece un aplauso al Señor por lo que hizo. Gracias, Señor. Así que la oración es nuestra comunicación entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios. La oración nos acerca a Dios. La oración nos acerca a Dios. Muchas veces pensamos: ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me contesta? La pregunta sería: ¿cuánto estás orando? Porque si solamente estás presentando tu queja, no estás ejerciendo la oración correcta. Simplemente estás poniendo tu necesidad delante de Él, pero no hay un proceso de cumplir con la estructura, con el modelo que Cristo nos enseñó. Y la oración también nos permite escucharle. Nos acerca, pero no solo nos acerca para que podamos desahogarnos, sino que nos acerca para también nosotros poder escucharle. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, en estos días que pasamos la tormenta, el huracán, y que estuvimos algunos sin servicio eléctrico, cuánto ruido nosotros tenemos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Y durante este proceso del huracán, el único ruido que escuchamos fue el de las plantas. Pero gloria a Dios por las plantas, porque nos dieron el servicio en lo que llegaba la energía eléctrica. Pero a cuánto ruido estamos expuestos sin darnos cuenta. Les voy a mencionar algunos de los ruidos, porque el día jueves amanecimos casi todos sin servicio de teléfono. Casi todos, porque los que tenían claro tenían teléfono. Gracias, Juanca. Pero la gran mayoría de los que tenían de las otras compañías no tenían servicio telefónico. No había conexión a internet. De hecho, Liberty todavía lo que tiene es el 50% de sus abonados con servicio.
todavía la energía eléctrica está en un 65-70%, todavía queda gente que necesita los servicios básicos. Pero cuánto ruido, cuánta contaminación tenemos a nuestro alrededor, y no es hasta que hay momentos como estos que nos damos cuenta cuántas cosas nuestros oídos y nuestra vida está recibiendo, y no nos permiten escuchar la voz de Dios. Y muchas veces podemos pensar que a lo mejor estoy utilizando los medios, las redes sociales de la forma correcta. Pastor, yo estaba escuchando sus mensajes a través de su canal de YouTube, yo estaba escuchando las prédicas de otros ministros. La realidad es que la mayoría del tiempo lo invertimos en cosas que terminan sin dar ningún resultado en nuestras vidas, solo nos entretienen. Y entretenernos está bien porque nos ayuda a pasar el rato. Yo sé que usted tuvo que haber sacado las cartas que usted no juega en su vida. Sacó las cartas, los juegos de mesa, hizo 20 cosas ante la ausencia de energía eléctrica, ante la ausencia de muchos de los servicios básicos. Usted sacó todas esas cosas del closet, le sacó el polvo y se puso a usarlas. Pero la realidad es que nos damos cuenta en eventos como estos a cuánto ruido, a cuánta distracción, a cuántos distractores estamos expuestos, y como es lo usual, lo cotidiano, no nos damos cuenta de aquello que está ocupando nuestro oído, ocupando nuestro tiempo, y que no permiten que escuchemos la voz de Dios. Sé que es fuerte lo que yo le estoy diciendo, pero yo quiero que usted entienda que la oración tiene un propósito básico, y es mantenernos en comunicación con Dios. Y en la medida en que toda aquella persona que se llame cristiano, y le digo que se llame cristiano porque hay muchos que se dicen cristianos pero no viven una vida práctica de cristiano, solamente lo dicen. Pero en la medida en que nosotros mantengamos una conducta cristiana de oración, nosotros vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y la realidad es que si yo no conozco cuál es la voluntad de Dios, ni en mi vida, ni en este tiempo, ni en lo que está pasando, se me va a ser difícil procesar eventos como los que estamos viviendo. Entonces voy a comenzar a juzgar las cosas conforme a mi conocimiento, conforme a mi sabiduría, y voy a poner a Dios en el límite de mi mente, cuando a Dios es imposible limitarlo, entenderlo y comprenderlo, porque nuestra mente es finita, pero al Dios al que le servimos es eterno. Amén. Y tenemos que darnos cuenta que la única manera en que yo voy a poder entender qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar, no solamente en el mundo, no solamente en mi vida, sino en todo lo que está a mi alrededor, es a través de la oración. La oración es mi medio de comunicación con Dios. Y la oración, hoy vamos a mencionar los 3 efectos, que es lo que muestra el poder de la oración. Son 3 efectos que tiene la oración en nuestra vida, y se los voy a decir para que lo anote, y luego voy a ir uno a uno. Los 3 efectos. El primer efecto es que conozco su voluntad. El efecto de la oración en mi vida, el primero es que conozco su voluntad. El primer efecto de la oración en mi vida es que conozco su voluntad. Conozco su voluntad. Entiendo lo que está pasando, entiendo por qué lo está haciendo, o a lo mejor no lo entiendo, pero puedo sujetarme porque sé que Dios está en control. Pero solo eso puede ocurrir cuando hay una relación con Él. Así que el primer efecto de la oración es conocer su voluntad. El segundo es que puedo manifestar su poder. Cuando yo tengo una comunicación con Dios, puedo sujetarme a su voluntad, que es el primer punto. Entonces puedo manifestar su poder, porque ya ahora lo que hago, no lo hago por mí, sino lo hago por Él. Lo hago para Él y lo hago contando con Él. Wow, gracias, Señor. El primer efecto de la oración, conozco su voluntad. El segundo, manifiesto su poder. Y manifiesto su poder a través de un ser, a través de una persona que se llama Espíritu Santo.
que me dota, me da las capacidades, me da la sabiduría, me da las palabras y me pone en el lugar correcto, a la hora correcta, de la forma correcta, para que lo que voy a hacer tenga el respaldo absoluto de Dios. Manifiesto su poder, es el segundo efecto. Y el tercer efecto, al final de todo esto, de conocer su voluntad y demostrar su poder, es uno solo, que es glorificar su nombre. Muestro su gloria. Muestro su gloria. Ese es el tercer efecto de mi oración. Muestro su gloria. Y doy gloria y doy honra a quien gloria y honra se merece. Así que voy al primer punto. El primer punto es que conozco su voluntad. Y cuando yo conozco su voluntad, puedo decir la siguiente oración: no se trata de mí, sino se trata de Él. Cuando yo conozco su voluntad, puedo decir, no se trata de mí, sino se trata de Él. Porque si yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ya no es lo que yo quiera, eso queda a un lado. Ahora lo más importante es lo que Dios quiere hacer. No se trata de mí, sino se trata de Él. Búsquese Lucas capítulo 22. El versículo lo mencionamos anteriormente. Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, versículos 42. En la nueva versión internacional dice de la siguiente forma: está Jesús ahí en el proceso de su oración, minutos o horas antes de su proceso de ser arrestado y de pasar por el proceso hasta llegar a la crucifixión. Y Jesús se separa a orar, sube al monte a orar, y dentro de la oración que Cristo hace, escucha las palabras que Cristo presenta a Dios. Padre. Fíjese que cumple con el principio que Él mismo estableció, con el patrón, con la fórmula de la oración. Comienza diciendo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, y escuche lo que Cristo está diciendo, porque muchas veces nuestra oración se convierte en una instrucción a Dios de lo que queremos que Dios haga. Sin embargo, establecimos al principio que la oración me lleva a conocer su voluntad. El efecto 1 de la oración es conocer su voluntad. Y hablamos de que conocer su voluntad no se trata de mí, se trata de Él. Entonces Cristo se encuentra en medio de una situación difícil, sabiendo lo que viene para su vida, sabiendo por todo lo que va a pasar, y se encuentra dentro de su cuerpo humano en el que tuvo que venir a la tierra, diciéndole a Dios: Padre, si tú quieres, no me hagas beber este trago amargo. Cristo sabía por lo que iba a estar pasando. Así que se presenta en oración a Dios, reconociendo a quién le está hablando. Le está hablando a su Padre, Dios, creador del cielo y de la tierra, Señor de lo visible y de lo invisible. Y le está diciendo: si es posible, si es tu voluntad, si tú quieres, si esto al final es lo que tú quieres para mi vida, yo te pido, por favor, si es posible, hazlo a un lado y no me hagas pasar por esto. Pero, y escuche bien, porque el pero cancela todo lo anterior. Cuando hay un pero en la oración, todo lo que se dijo primero queda cancelado o anulado. Usted lo sabía. Aquí está diciendo: si quieres, elimina este proceso, pero obvia todo eso, Señor, si al final es tu voluntad el que así se cumpla. Y tenemos que darnos cuenta que Cristo, nuestro Maestro, aquel a quien nosotros ponemos como centro de nuestra vida, aquel que produce el cambio y la transformación en nuestro ser, aquel que nos trajo la salvación, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz para que hoy usted y yo, reconociéndolo, tuviéramos salvación y vida eterna. Ese hombre, ese Hijo de Dios, ese Dios hecho hombre, estuvo dispuesto a decir: yo en mi cuerpo no quiero pasar ni sufrir por lo que voy a pasar y por lo que voy a sufrir. Pero ¿sabes qué, Señor?
que se haga tu voluntad. Y tenemos que darnos cuenta de que al final no se trata de mí, se trata de Él. Y si yo quiero que se trate de Él, tengo que reconocer que mi cuerpo, mi voluntad va a ser distinta, porque mi cuerpo y mi voluntad no está dispuesta a sufrir. Escucho bien. Mi cuerpo, mi voluntad, mi naturaleza humana no está dispuesta a sufrir. Por eso nos cuesta tantos procesos de pérdida y de dolor como los que probablemente estemos pasando. Porque nuestra carne se resiste al dolor, porque en el dolor no hay placer. Sin embargo, hay dolor y hay procesos difíciles por los que necesitamos pasar. No porque a lo mejor Dios se agrade del dolor, sino porque luego del dolor va a surgir algo mucho mejor en esa persona de lo que había antes de pasar por el dolor. El problema es que el ser humano se resiste a pasar por el dolor y hay pérdidas, hay cosas de las que tenemos que desprendernos, que si nuestra mente y nuestro corazón están aferradas, nos van a doler cuando nos las quiten. Y si nos decidimos hacer nuestra voluntad, no vamos a estar dispuestos a que se nos quite de las manos lo bueno que tenemos y no vamos a poder esperar lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. Por eso te establecí que cuando conozco su voluntad puedo entender y decirme, al final no se trata de mí, se trata de Él, se trata de Dios. Y Cristo nos enseñó a que Él mismo en su naturaleza sintió y padeció esta frustración humana. Yo no quiero hacer lo que me toca hacer. Yo no quiero pasar por el proceso de la tortura. Yo no quiero que me latiguen, yo no quiero que me flagelen, yo no quiero que me entierren una lanza en mi costado. Yo no quiero tener que derramar hasta la última gota de sangre colgado ahí de la cruz. Físicamente yo no lo quiero, pero Señor, yo sí quiero algo, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso es importante que entendamos que la oración es nuestro medio de comunicación con Dios y que el primer efecto que la oración va a tener es poder hacer su voluntad. Cristo oró en medio de su dolor, oró en medio de su frustración como humano y estuvo dispuesto a pedirle a Dios, si es posible, pasa esto de mí, pero al final que se haga tu voluntad. Pero la oración que Cristo hizo lo llevó a convencerse de cuál era la voluntad de Dios y lo llevó a sujetarse al punto de que se entregó a aquellos que venían a arrestarlo. En los evangelios nos relata que cuando fueron a arrestarlo, dijeron, tú eres el Cristo, y él dijo, yo soy. Y cuando pronunció yo soy, todos los soldados cayeron desplomados, en coma, inconscientes, y Cristo no se fue corriendo. Cuando pronunció el nombre de yo soy, búscalo en los evangelios, cuando van a crucificar a Cristo, tú eres el Cristo, yo soy. Y se desplomaron todos los soldados. Cristo tuvo la oportunidad de salir corriendo y huyendo, pero luego de haber orado, entendió cuál era la voluntad de Dios, entendió para qué fue hecho, para qué había venido, y estuvo dispuesto a entender que no se trataba de él, sino se trataba de Dios. No se trata de mí, se trata de Él. No, mire cómo lo dice la traducción lenguaje actual, ese mismo Lucas 22:42. En la traducción lenguaje actual, mire cómo lo dice: Padre, Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Me gusta como lo dice esta versión, porque lo dice más en arroz y habichuela. Señor, yo no deseo, yo no quiero pasar por este sufrimiento. Como yo desearía que tú me libraras de esto por lo que estoy pasando. Y escúcheme bien, porque la realidad es que muchas veces oramos a Dios, o creemos que estamos orando a Dios, porque lo que le estamos pidiendo es que nos saque de donde estamos. Y muchas veces no se trata de sacarte de donde estás,
Muchas veces se trata de que tú puedas entender en dónde estás, por qué estás y para qué estás ahí. No se trata de librarte. Escuche el mismo ejemplo con Pablo. Se presenta en oración a Dios y le dice: quítame el aguijón. Pero la respuesta de Dios fue la misma que a Cristo: yo no te voy a quitar el proceso por el que tú estás pasando. Yo lo que necesito es que cambie tu manera de ver el proceso. Yo lo que necesito es que tú veas al proceso como algo que te está cambiando, no como algo que te está causando dolor. Porque ciertamente tu proceso te va a llevar a sufrir, te va a llevar a tener dolor, y tu humanidad te va a decir: Señor, quítame el dolor, como lo hizo Cristo, como lo hizo Pablo. Pero Dios te está diciendo: yo no puedo quitarte la prueba, porque la prueba te filtra. El proceso en el que te encuentras, aunque te está causando dolor, está sacando lo mejor de ti, y la persona que tú vas a ser luego de este proceso, luego de este dolor, luego de este sufrimiento, va a ser una completamente distinta. No me pidas que te quite el proceso de la crucifixión, no me pidas que te quite el aguijón, porque luego de la crucifixión viene la resurrección, y en la resurrección hay gloria y honra a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Y luego de la crucifixión, quien fue glorificado fue Dios, porque cumplió y honró cada palabra que se había profetizado desde el Antiguo Testamento, y se cumplió aquello que había dicho, que iba a enviar un Salvador, que iba a enviar un Mesías. Así que aunque Cristo volvió a la vida, resucitó de entre los muertos, quien fue glorificado en todo esto fue Dios, porque honró y cumplió la palabra y la profecía que había establecido. Gracias, Señor. Así que Cristo reconoce que no quiere hacer lo que está haciendo, que no quiere pasar. Él sabe que le va a doler. Y en medio de los procesos difíciles que podamos estar pasando, en medio de los procesos de dolor que podamos estar pasando, es más fácil pedir que se nos quite el dolor. Pero el dolor, muchas veces, después del dolor, hay una nueva etapa en nuestra vida. Muchas veces nos encontramos en una situación, hasta poniéndolo en algo más común, en una separación, en un divorcio. La realidad es que el plan de Dios no es que nos casemos y que nos juntemos para después divorciarnos. Pero la pregunta es si en ese proceso del matrimonio lo que hay es dolor, lo que hay es sufrimiento. ¿No es mejor pasar del dolor y el sufrimiento a algo mejor que Dios puede tener? Yo no le estoy diciendo que si está pasando dolor se divorcie, porque la realidad es que dentro del matrimonio vamos a tener nuestras situaciones difíciles. Vamos a tener nuestras diferencias. Lo primero que le puedo recomendar es el diálogo. Busque ayuda, busque un mediador, busque un consejero, busque ayuda profesional. Pero si lo que hay es dolor, si lo que hay es quebranto y no hay la disposición para mejorar, ¿sabes qué? Luego del dolor hay algo mejor. Tenemos que estar dispuestos a pasar por el proceso correcto. Saber que en nuestra humanidad nos va a doler, pero hay algo más. Después del dolor hay algo más. Nuestra humanidad siempre va a pedir alejarnos del dolor. A ninguno nos gusta pasar por el dolor. A ninguno nos gusta pasar por el dolor. Aún aquellas personas que se agreden a sí mismas no les gusta pasar por el dolor. Es simplemente una válvula de escape para poder liberar lo que está sintiendo dentro. Pero a nadie nos gusta el dolor. A nadie nos gusta el dolor. Algo bien importante de la oración y de conocer su voluntad es que si yo estoy seguro de cuál es mi propósito, yo lo voy a poder hacer a pesar de lo que esté a mi alrededor. Cuando yo estoy seguro de cuál es mi propósito, yo voy a estar convencido de lo que tengo que hacer, no importando las circunstancias que estén a mi alrededor. Y la voluntad de Dios la hago en mi vida cuando puedo entender para qué fui creado, cuál es mi propósito, para qué fui creado. El pastor Robert Morris establece, ¿verdad?,
una plataforma para poder entender cómo yo entender, precisamente, valga la redundancia, nos explica cómo poder entender cuál es mi propósito. Y lo pone de esta manera sencilla, que yo espero que usted pueda grabar en su corazón para que si hasta el día de hoy usted no conoce cuál es su propósito, lo pueda encontrar. Usted debe evaluar cuáles son sus talentos, sus fortalezas, sus dones, sus habilidades, aquellas que reconocemos que vienen de Dios. Usted reconoce cuáles son sus dones, sus talentos, sus fortalezas, y reconoce una necesidad en la sociedad. Cuando usted encuentra una necesidad en la sociedad, donde usted pueda aplicar y poner sus dones, talentos, su fortaleza en ejecución, ese es el punto que se llama propósito. Donde se juntan mis habilidades, mi fortaleza, con una necesidad en la comunidad. Y donde yo puedo poner en práctica mis habilidades y mis fortalezas en pro de la comunidad, porque hay una necesidad. Ese es el punto de mi propósito. Y es importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque cuando usted evalúa su vida, usted se da cuenta de que esas habilidades, esas cosas que le apasionan, aquellas cosas que usted hace cuando usted tiene pasión por algo, usted está dispuesto a hacerlas hasta sin paga, ¿verdad que sí? Entonces usted tiene que entender que hacer la voluntad de Dios tiene que involucrar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis pasiones. Porque hacer la voluntad de Dios no necesariamente implica una recompensa física. Pero aquellas cosas que nos apasionan, estamos dispuestos a hacerlas sin paga. Entonces, cuando aprendemos a poner nuestras pasiones, cuando ponemos a poner en práctica aquellas habilidades que tengo, y estoy dispuesto a hacerlas aún sin paga, en pro de otros, nos damos cuenta de que hallamos nuestro propósito. Porque hacer el propósito de Dios, la recompensa, puede tener recompensa aquí en la tierra, puede tener recompensa monetaria, yo no le digo que no, pero lo que nos mueve cuando hacemos las cosas que nos apasionan no es la recompensa, sino hacer lo que me satisface hacer. Y cuando eso lo puedo poner al servicio de llenar una necesidad, volvemos al punto de su voluntad. Lo que estoy haciendo lo hago por Él, no por mí. Porque hacer su voluntad, cumplir con mi propósito, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con otro. Y yo quiero que usted entienda eso en la mañana de hoy. Hacer o cumplir con mi propósito, al que menos beneficia es a mí. Mi propósito beneficia siempre a otro. Pastor, ¿y quién se encarga de mí? No es el Chapulín Colorado, es Dios. Y le voy a poner el ejemplo en Cristo. El propósito de Cristo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el propósito de Cristo? ¿Cuál fue? Eso es Cristianismo 101. Vino a morir en la cruz para con su sangre perdonar mis pecados y ganar la salvación por mí. Porque en mi vida, por mejor que sea, por más bueno que sea, por más obras que sea, no puedo ganar la salvación. Él vino a tomar mi lugar. Entonces mire lo que Cristo hizo. Salió del cielo, dejó su trono, se hizo hombre y cumpliendo su propósito siendo hombre, para Él ganó algo. Lo ganó para mí. Cumplir con mi propósito siempre beneficia a otro. Cumplir con mi propósito a quien beneficia es a otro. Por eso yo tengo que estar seguro de que lo que yo estoy haciendo sea lo que me apasiona, sea lo que está envolviendo mis talentos, mis habilidades, mis fortalezas. Porque es de la única forma en que lo voy a hacer sin esperar nada a cambio, pero creyendo en que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. No espero nada a cambio, pero sé que tiene una recompensa, que no necesariamente es aquí, pero me satisface y me llena el hecho de servir. Mira lo que estamos viendo a nuestro alrededor.
Usted no se ha dado cuenta. Hace 2 semanas atrás teníamos a la nación, a Estados Unidos, peleándose entre negros y blancos, entre la supremacía blanca y rechazando a los latinos, rechazando a los negros, rechazando a los inmigrantes. Y a veces no nos damos cuenta, pero cosas malas producen efectos buenos. Yo no le digo que haya sido bueno el que Harvey pasara, pero yo sí le puedo decir algo. En medio de este proceso de la tormenta, se olvidaron los colores, se olvidaron los partidos, se olvidaron las religiones y los dogmas. Salió el ser humano básico creado por Dios. Y mire lo que le voy a decir, y espero que pueda entender la profundidad de lo que yo le voy a decir ahora. Cuando todas las cosas materiales se nos son quitadas, cuando todo aquello, a todo lo que nos acostumbramos y que quizás nos da un estatus o nos hace distintos a otra persona, en medio de una necesidad, como todo eso es quitado, nos damos cuenta de que al final todos somos iguales. Porque cuando estamos sin luz, todos somos iguales. Cuando estamos sin agua, sin comida, todos somos iguales. Y yo no le estoy diciendo que haya sido bueno que Harvey o que Irma haya venido, pero muchas veces cosas malas hacen falta para que nos demos cuenta y despertemos de cuán distraídos estamos de lo que es nuestra verdadera realidad. Porque ante un fenómeno como esto, donde todo es quitado, nos damos cuenta de que todos somos iguales. Nos damos cuenta de que no importa mi color de piel, inclusive no importa mi preferencia sexual, de que no importa mi dogma o la religión a la que yo pertenezca, el corazón de todos se vuelca en servir. Aún aquel que reniega de Dios, ¿sabe qué termina haciendo? Mostrando amor. Y la palabra a mí me enseña que ¿quién es amor? ¿Quién es amor? Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. ¿Se acuerda de la canción? Entonces quiere decir que si dentro de las condiciones negativas que estamos viviendo, la gente ha podido demostrar amor, quiere decir que implícitamente está Dios manifestándose. Porque si hoy podemos amar, dice la palabra que es por una cosa, porque Él nos amó primero. Pero si nuestros ojos solamente se fijan en los deseos de nuestro corazón, en lo que fue nuestra petición que no fue contestada, entonces voy a estarme quejando. Yo pedí para que no viniera y como quiera vino. Pero si yo oro pidiendo que se cumpla su voluntad, me doy cuenta que aunque vino la tormenta, aunque se llevó todo lo que tenía, si estoy vivo, tengo algo por lo que dar gracias al Señor. Tengo el espacio para mostrar la gloria de Dios. Hoy cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de sembrar la palabra correcta. ¿Sabe por qué? Porque la necesidad quita las corazas a las que nos hemos puesto para dividirnos en sociedad y hace vulnerable el corazón para darnos cuenta que todos al final del día estamos en el mismo barco. Que todos al final del día, aunque digamos que no creemos en nada, cuando el viento está azotando y está por llevarse la ventana o la plancha de zinc, decimos: ayúdame, Señor. Todos, aunque reneguemos o nos apartemos y digamos: no voy a servirte más, cuando llegue el momento de angustia y de dolor, pedimos la misericordia de Dios. Por eso nuestra oración, a lo que debe estar dirigida, es a poder escuchar a Dios, a poder conocer su voluntad, a poder darme cuenta que no se trata de mí, sino que se trata de Él. Y que mi propósito cumple con su voluntad, porque Él depositó en mí fortalezas, habilidades, características distintas, que cuando estoy dispuesto a ponerlas en un lugar de necesidad, puedo mostrar a Dios en lo que hago, sin esperar a cambio. Cuando lo hago para beneficiarme, espero una recompensa. Pero cuando lo hago por pasión, cuando lo hago porque sé que estoy dispuesto a hacerlo, no importa si alguien lo ve, no importa si alguien lo reconoce,
entonces la recompensa viene de Dios. Gracias, Señor. Me muevo al segundo punto. Muestro su poder. El segundo efecto de la oración, muestro su poder. Muestro su poder. Y quiero que me acompañe a Hechos capítulo 2, versículos 41 al 43. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 43. Muestro su poder. ¿Cómo muestro su poder? Lo que usted lo encuentra. Su poder lo muestro a través del Espíritu Santo, que es quien me da fuerzas y quita el temor para poder hacer lo que tengo que hacer. Oro, me comunico con Dios, entiendo su voluntad, pero ahora necesito ayuda porque sabe que se nos acaba la gasolina. Y la oración tiene un efecto en mí que después de conocer su voluntad, aparte de conocerla, me da el estímulo, la gasolina que yo necesito para quitar el temor, para que me dé fuerzas y yo poder hacer lo que tengo que hacer. Antes de que entremos a Hechos 2, le voy a dar un poquito del trasfondo porque no puedo entrar en todo el texto porque se nos va el tiempo. En Hechos 1 ocurre el evento de Pentecostés, donde desciende el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. Y en ese momento en que desciende el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego, todos comienzan a hablar en la lengua materna de todos aquellos extranjeros que estaban allí. Amén. Y todo eso que sucedió allí mostró un panorama de que aquellos pescadores, aquellos que seguían a Cristo, estaban haciendo algo sobrenatural. Ahora mire lo que dice Hechos 2, versículos 41 al 43. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en partir el pan, en la oración. Todos estaban, y escuche bien porque esta es la parte importante, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos estaban asombrados de los prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Porque cuando usted ora y conoce la voluntad de Dios, y a través del Espíritu usted lleno de poder y de autoridad para usted hacer lo que fue llamado a hacer, la gente a la que usted le está sirviendo va a reconocer el poder de Dios que se está manifestando en usted. Porque ya no se trata de lo que Pastor Julio, que trabaja en un body shop como asesor, pueda hacer. Se trata de lo que aquel hombre que está dispuesto a servirle a Dios a pesar de, puede hacer. Ya no se trata de aquel hombre que tuvo sus desperfectos, que tuvo sus problemas, que a veces toma malas decisiones. Ya no se trata de la figura del hombre. Se trata del poder de Dios manifestado a través de esa persona. Y yo quiero que usted entienda que cuando usted ora, cuando usted conoce la voluntad de Dios, cuando usted decide moverse a hacerlo, dentro de usted hay algo que se activa, que es el poder del Espíritu Santo, que quita fuera todo el temor y que lo lleva a poder cumplir con aquello que Dios lo creó, con aquello para lo que Dios lo marcó y lo señaló, para aquellas habilidades que usted tiene, aquellos talentos, los pueda poner en pro de servir a alguien, y la gloria de Dios termina siendo manifestada y la gente reconoce que dentro de usted y a través de usted se está mostrando el poder de Dios. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Mira lo que dice Hechos 4, el 31. Hechos 4, el 31. Después de haber orado, Hechos 4, el 31. Porque le hablé primero, es el evento de Pentecostés, en Hechos 2. Ese es el momento en que descienden las lenguas de fuego, comienzan a hablar, la gente reconoce los milagros y los prodigios que están haciendo. Ahora mire Hechos 4, 31. Porque después de ese evento de Pentecostés, aquella gente se mantuvo haciendo la obra que Dios los mandó a hacer, y las señales y los prodigios continuaron. Pero también continuó su ejercicio de orar. Muchas veces pensamos, pastor, yo oré, ya yo conozco cuál es mi propósito
y lo que me he mantenido es haciéndolo, déjame decirte algo, tu oración tiene que ser de continuo. Porque de la misma forma en que día a día surgen nuevas necesidades a tu alrededor, quien único te la puede revelar es Dios. De continuo necesitas mantener tu oración, aunque ya hayas visto y hayas recibido una muestra del poder de Dios. Hechos 4, versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos nuevamente del poder del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ¿qué? Sin temor ninguno. Y quiero que usted entienda que como se trata de Él, no se trata de mí. De la única forma en que yo puedo ser efectivo, a través de mi llamado, a través de mi ministerio, a través como yo como cristiano de persona, es orando a Dios, es pidiéndole conocer su voluntad y es pidiéndole ser lleno del poder del Espíritu Santo para que eche fuera mi naturaleza humana y pueda a través de mis actos cumplir la voluntad de Dios. Porque de la misma forma en que Cristo estaba en el monte orando, pidiéndole que se apartara de él esa situación de dolor, ¿sabe qué? Luego fue llenado del Espíritu Santo, fue quitado todo temor, fue quitado todo miedo y pudo afrontar aquello que venía para él. Y quiero que entienda que en nuestra humanidad vamos a sentir temor. Los eventos que no nos permiten saber qué va a ocurrir después nos dan temor. Yo no sé si usted sintió temor, pero usted se preparó para el huracán, pero usted tenía que, mientras estaba el huracán, haber sentido algo de temor. Si no, pues por favor, impártame, ore por mí. Porque durante el huracán, ciertamente hay una incertidumbre de qué va a pasar después. Y no se trata de su fe, porque usted está claro en quien usted confía, en quien usted le sirve. Se trata de que usted necesita orar para que pueda ser lleno del Espíritu Santo, porque su estuche llamado cuerpo va a sentir temor, va a sentir necesidad, pero cuando usted ore lleno del poder del Espíritu Santo y el temor es echado a un lado, y ahora estoy dispuesto a hacer, aunque mi cuerpo no quiera hacerlo, voy para adelante y lo voy a hacer, porque Dios me mandó, porque Dios me respalda y porque ha puesto en mí lo que necesito para alcanzarlo. Amén. Y usted tiene que darse cuenta de que el efecto de ser llenos de poder, de ser llenos de su Espíritu Santo, me da la herramienta para poder cumplir con mi propósito. Yo puedo entender cuál es mi propósito, pero si dentro de mi oración no está el pedirle a Dios que muestre su poder a través de mí, que muestre su gloria, que Él lo haga, porque yo no puedo. Mire, hermano, cuando oramos y mantenemos esta actitud de humildad, nos echamos el papel de Superman a un lado, nos vamos a dar cuenta que Dios puede glorificarse. Mientras yo entienda, no, Señor, yo conozco mi voluntad y te pido que tú lo hagas porque yo sé que lo puedo hacer. Nada de lo que Dios ha puesto en nuestras manos somos capaces de hacerlo, sino es porque Él interviene para que se cumpla. Nada de lo que Dios ponga en nuestras manos, si Él no está envuelto, aunque Él lo haya dicho, si no está envuelto en la ecuación, al momento de hacerlo, se nos va a ser difícil poder hacerlo. Porque usted cree que Moisés delante de aquel mar rojo se postró y oró y le dijo, no es tiempo de orar, levanta tu vara, ya yo te di las instrucciones, ya yo te di los recursos, es el momento de actuar. Pero Moisés sintió temor y dijo, Señor, yo necesito que tú me ayudes, porque tú me dijiste que íbamos a salir, pero delante de mí hay algo que físicamente no voy a poder hacer. Y quiero que entienda que el temor nos lleva a mantener nuestra cabeza baja y reconocer que necesitamos de Dios. El momento en que el temor se aparta de nuestra vida es porque llegó la soberbia y llegó el orgullo. Y ahora pensamos que lo podemos hacer. No, si Dios lo dijo, yo lo puedo hacer. Si no involucras a Dios, aunque Dios lo haya dicho, si no cuentas con el respaldo de su Espíritu Santo, vas camino al fracaso. Por eso es que nuestra oración tiene que ser de constante. Porque tenemos que mantenernos continuamente enfocándonos, reenfocándonos. Usted ha
visto una cámara fotográfica o su celular? ¿Cuántas veces usted no ha ido a tirar una foto, lo enfoca, tira la foto y cuando va a tirar la segunda, pasó algo en el ambiente? No, Nelly, no es por loco. Lo que pasa es que Nelly tiembla un poquito y cuando va a tirar la foto, por más que enfoque, quedan como quiera fuera de foco. Pero escúcheme, cuando usted va a tirar una foto, usted puede haber enfocado la primera foto. La primera queda bien, pero la segunda, usted necesita asegurarse de que el foco se mantuvo, porque el ambiente en la primera foto pudo haber cambiado de la primera para la segunda, y lo que parecía bueno en la primera no necesariamente es bueno para la segunda, y hay que volver a reajustar. A veces pasó una nube, pasó un vehículo, algo cambió en la luz, algo cambió en la atmósfera, y usted necesita volver a reenfocar. Quiero que entienda que lo mismo sucede con nuestra vida. Y la manera en que nosotros reenfocamos nuestro lente es a través de la oración. En la medida en que nosotros nos mantengamos conectados, vamos a ir modificando y vamos a ir viendo. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando usted tira muchas fotos corridas, usted se da cuenta que hay elementos que quizás en la primera foto no vio. Y cuando hizo el reenfoque, comienza a ver otros elementos y comienza a ver otros detalles que no había visto. Y en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Cada vez que oramos, cada vez que nos conectamos con el Señor, cada vez que escuchamos su voluntad, cada vez que somos llenos de su poder, hay cosas que vamos a comenzar a ver que quizás de primera intención no vimos. Por eso es importante nuestra frecuencia en la oración. Mire cómo dice este versículo, el Hechos 4, Hechos capítulo 4, 31, en la traducción lenguaje actual. Dice, cuando terminaron de orar, tembló el lugar en donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del poder del Espíritu Santo. Pero escuche, a partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Cristo. Y muchas veces no nos atrevemos a hablar. Muchas veces no nos atrevemos a testificar. Muchas veces no nos atrevemos a contar lo que Dios está haciendo. Si ese es tu caso, yo quiero que tú entiendas que a través de la oración puedes pedirle a Dios que te llene de su Espíritu. Primero, que conozcas su voluntad. Segundo, que te llene de su Espíritu Santo, para que puedas echar fuera todo temor y puedas lograr hacer aquello que Él te mandó a hacer. En nuestra humanidad hay muchas cosas que nos van a quitar el sueño. Hay muchas cosas que Dios nos va a mandar a hacer que nos van a quitar el sueño, nos van a dar ansiedad, que nos van a dar estrés, porque lo estamos viendo a través de nuestros ojos naturales. O cuando podemos orar para entender su voluntad, cuando podemos pedir que su Espíritu Santo nos llene, nos vamos a dar cuenta que es simplemente cuestión de obedecer. Que las cosas, aunque físicamente no parezcan, van a aparecer en algún momento. Que las cosas, aunque quizás hoy no sean lo que Él dijo, en algún punto lo van a hacer. Que no se trata de mí, sino que se trata de Él. Y como se trata de Él, no hay nada que yo pueda añadir o quitar a lo que es la palabra y la voluntad de Dios. Simplemente me toca obedecer. Gracias, Señor. El tercer punto, el tercer efecto de la oración es que muestro su gloria. Muestro su gloria. Búsquese Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, 36. El primer efecto de la oración: conozco su voluntad. El segundo, muestro su poder. El tercero, muestro su gloria. Romanos 11, 36. ¿Lo tienen? Dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y esta última frase es la más importante. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Las cosas fueron hechas por Él, para Él, y dice, y existe
por Él. Vienen de Él, existen por Él y son para Él. Y cuando podemos entender eso, aún lo peor que pueda estar ocurriendo, terminamos viéndolo a través de sus ojos y darnos cuenta de que todo termina glorificando su nombre. Si quien se llevó el reconocimiento después de haber hecho la obra fue el hombre, realmente Dios no estaba en el asunto. Por eso es importante que no solamente los ministros, sino usted y yo, guardemos nuestro corazón del orgullo. Y que cuando oremos y entendamos su voluntad y cuando estemos llenos de su poder para poder hacerlo, terminemos siempre nuestro acto diciendo: esto se hizo o esto es para gloria de Dios. Porque si obviamos la palabra de glorificar su nombre a través de lo que estamos haciendo, a quien estamos glorificando es al hombre que lo está haciendo. Y ciertamente Dios necesita al hombre aquí en la tierra para poder desarrollar aquello que Él mandó. Pero tenemos que tener cuidado en quién se está llevando la gloria. Si conocí su voluntad, si fui lleno de su poder y pude hacer lo que Él me mandó, que no se me olvide al final recordar que todo lo que hice fue por Él y para Él. Que si esto existió fue porque Él lo hizo. Y al final esto es para su gloria y por su gloria. Si quito el hecho de glorificar a Dios en lo que estoy haciendo, estoy cargando yo con la gloria. ¿Sabe cuál es el problema de yo querer cargar con la gloria? Que no voy a poder. Que no voy a poder. La misma gloria que le corresponde a Dios, si yo decido cargarla, me va a aplastar. Tenemos que tener eso en claro. Porque quizás podemos gozar del beneficio de llevarme la gloria. El problema es por cuánto tiempo. Porque no va a bastar cuestión de tiempo para que mi humanidad salga a flote, para que mi realidad humana salga a flote y se dañe aquello que yo quise llevarme la gloria. Entonces se desacredite mi testimonio. Porque si algo bueno tiene saber que es de Él y para Él y por Él, es que al final yo solo soy un instrumento, y el instrumento no es lo más importante, sino es aquel quien lo dijo, aquel quien se está manifestando, aquel quien está siendo glorificado. Por eso Cristo nos dijo, al final de los tiempos, si nadie habla, hasta las piedras van a hablar. Porque nosotros somos simples instrumentos. Por eso Balaam, cuando recibió aquella palabra y fue a maldecir, la burra comenzó a hablarle, porque el instrumento no es lo importante, sino la palabra de Dios que se lleva, el mensaje que se transmite. Pero cuando alguien decide tomar el mensaje y hacer lo suyo, tomó la gloria para sí, y al final la misma gloria de Dios termina descartando. Porque esto es por Él y para Él. Escuchen cómo lo dice. Hoy no se lo voy a leer en inglés. Hoy me dio la tarea de traducirlo. La versión amplificada. Esta es una Biblia en inglés, la versión amplificada en inglés, pero lo traduje al español. Dice, porque de Él todas las cosas se originan. Estoy leyendo el mismo texto en otra traducción. Porque de Él todas las cosas se originan, y por Él todas las cosas viven y existen. Porque de Él todas las cosas se originan, y por Él todas las cosas viven y existen, y para Él son todas las cosas dirigidas. Gracias, Señor. Usted se tiene que dar cuenta de que todo lo que podamos hacer, incluyendo su voluntad o la mía, yo puedo hacer mi voluntad y olvidarme de Dios, pero lo que se haga, sea mi voluntad, sea la de Él, al final a quien termina glorificándolo es a Él.
porque yo tengo que reconocer que todas las cosas existen por uno solo, y es por Él. Así que aunque yo quiera acarrear con la gloria, quien me creó fue Él. Así que aunque yo decida echarme el mérito de algo que le corresponde a Él, Dios va a seguir diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres echarte la gloria? Pero a ti, quien te creó, fui yo. Y yo te creé para que glorificaras mi nombre. No hay espacio cuando conocemos su voluntad, cuando somos llenos de su poder y de su Espíritu Santo, para que lo que manifestemos y lo que podamos hacer no se lleve el crédito otro que no sea Él. Por eso estamos aquí. Por eso hoy nos congregamos. Por eso hoy damos gracias. No solamente damos gracias porque nos salvamos de la categoría 5 del huracán. Nos damos gracias porque aunque el huracán hubiese venido, todos terminan glorificándolo a Él. Hoy no damos gracias porque nos salvó. Eso sería un pensamiento egoísta. Porque ¿qué le podríamos decir a los hermanos de Barbuda? ¿O usted cree que en Barbuda no habían cristianos orando? ¿O usted cree que allí no había gente creyendo que Dios podía hacer el milagro? La realidad es que lo que vimos fue el efecto de la soberanía de Dios. Dios escoge, Dios decide, pero en todo Dios se glorifica. La realidad es que gozamos hoy del privilegio de ser protegidos, pero tenemos que asegurarnos de tener nuestra mente clara de por qué damos gracias. No damos gracias porque nos libró, damos gracias porque Dios es fiel, porque aunque nos hubiese tocado, hubiésemos sabido que bueno o malo, lo que estuviera a nuestro alrededor, todo glorifica su nombre. Y que yo no le sirvo de lo que me ha librado, yo le sirvo porque decidí creer en Él, con lo bueno que eso puede tener y con lo malo que eso puede tener. ¿O usted cree que los primeros cristianos que les tocó ser perseguidos, ser quemados, ser torturados y entregar su vida por creer en el Evangelio, decidieron creerle solamente por lo bueno que Dios había sido? Estaban siendo torturados, quemados, asesinados, pero no le estaban dando gracias por las circunstancias, estaban siendo agradecidos por lo que Dios representa para cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a no solamente darle gracias al Señor por lo bueno, aún hay momentos malos que van a venir que tenemos que ser igual de agradecidos. Porque no le amamos por el beneficio, le amamos porque reconocemos quién es Él. Y el beneficio mayor por el que puedo adorarle, por el que puedo servirle, por el que puedo exaltar su nombre, es el que Él pagó en la cruz del Calvario. Y después de eso, mire, cualquier otra cosa que suceda no se compara. ¿Sabe qué? Nada más el hecho de ganar la salvación y no vivir mi vida en condenación en el lago de fuego y azufre, nada más eso paga y compensa todo lo malo que pueda pasar aquí en la tierra. Algo que impactó mucho en mi corazón es el ver gente en Culebra que, a pesar de que habían perdido su techo, estaban agradecidos a Dios por tener la vida. Y escuchar a una persona que lo ha perdido todo decir, ¿sabes qué? Voy a empezar de nuevo. Es un ejemplo de salud mental. Es un ejemplo de lo que es tener las prioridades puestas en el lugar correcto. Quizás perdí todo lo material, pero tengo la vida y puedo recuperarlo todo. Por eso le digo que nuestro agradecimiento a Dios no debe estar basado en el beneficio solamente que podamos tener de habernos librado de la tormenta. Eso fue bueno. Pero si no nos hubiese librado de la tormenta hoy, ¿estaríamos siendo tan agradecidos? Deberíamos reconsiderar el por qué damos gracias. Nada más el hecho de que nos haya salvado, de que haya tomado mi lugar, de que haya sufrido las consecuencias de mis pecados y Él haya decidido cargar con ellos, eso nada más merece que mientras yo esté en la tierra le dé gracias, aunque lo que suceda quizás no sea lo que yo espero.
aunque lo que suceda a mi alrededor no sea lo que yo quiero, pero mi oración me lleva a conocer la voluntad de Dios. Y aunque los momentos difíciles puedan estar pasando, aunque mi cuerpo pueda estar sintiendo dolor, cuando conozco su voluntad, me acuerdo, se trata de ti, Señor. Yo sé que quizás yo no quisiera estar pasando por este dolor, pero yo sé que esto se trata de ti. Y sé que mi dolor aquí en la tierra, cualquiera que sea, es pasajero. Pero la felicidad, el gozo, la alegría, mi adoración a ti va a ser eterna. Y Cristo me dejó, y con esto cierro, Cristo me dejó esta palabra para reconfortar mi vida. En el mundo tendremos aflicción, pero lo que necesitamos, lo único que necesitamos es confiar. Porque aún el dolor que podamos estar viviendo, ya Él lo venció. Amén. Amén. Quedan unos cuantos puntos, pero los vamos a discutir la semana que viene. Quisiera que te pusieras de pie y que me ayudaras a cerrar este mensaje con aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Si a través de este mensaje tu corazón ha sido estremecido, tu espíritu ha sido alertado, yo quisiera que pudieras cerrar tus ojos en esta hora, que pudieras entender una sola cosa: todas estas promesas, toda esta palabra tiene un beneficio, pero es para aquel que ha abierto su corazón al Señor y que ha decidido seguirle y reconocer a Cristo como su único y exclusivo Salvador. En este momento vamos a orar para que puedas reconocerlo y entregarle tu vida, y que esta palabra que hoy hemos hablado pueda ser realidad en tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, presento, Señor, a cada vida que está viendo este video, Señor, a través de las redes sociales de nuestro canal. Te pido, Señor, en este momento, si tu espíritu lo ha inquietado para reconocerte como exclusivo Salvador, yo te pido, Señor, que puedas repetir conmigo estas palabras: Señor, te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Reconozco que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que con su sacrificio en la cruz tomó mi lugar y pagó el precio de mis pecados. Hoy doy gracias al Señor por tu vida, porque hoy reconocemos a través de esta oración que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Te pido por favor que nos escribas. Entra a nuestra página web trvpr.org y déjanos saber de ti, para poder mantenernos en comunicación y poder suplir si hay alguna necesidad de ti. Te bendigo en esta hora.